Hace más de 120 años, se inició una saga de maestros. Desde entonces, hemos acumulado saber generación tras generación. Y hoy lo hemos recogido en un campus único. Más de 1.200 metros cuadrados de instalaciones. 10.000 metros cuadrados de bodegas. Un edificio abierto al conocimiento, la enseñanza y la investigación. 350 plazas para profesionales y estudiantes, con salas especializadas, incluyendo bodega natural, laboratorio sensorial, espacio show cooking, sala de corte. La tecnología, la investigación y el saber artesanal unidos en el campus del jamón Monte Nevado. Un foro profesional, amplio y multidisciplinar para estudiantes, cocineros, charcuteros y profesionales del sector. Desde el conocimiento de las razas y la selección, hasta talleres prácticos de corte y presentación final, pasando por la tradición de la cría y el estudio en profundidad de los fundamentos científicos de la buena alimentación, de su riqueza y aporte nutricional, el bienestar animal y el medio ambiente. El conocimiento de las bases termodinámicas del secado y los fenómenos físico-químicos de la curación. Las innovaciones en los procesos de elaboración, su seguimiento y control. La organoléptica y todo el universo sensorial, la textura, los sabores y los aromas. El estudio, la investigación y el aprendizaje avanzados. Las normativas, denominaciones y reglamentos de una tradición centenaria. Con los mejores profesionales, criadores, maestros jamoneros, veterinarios, técnicos, maestros afinadores, chefs, seminarios, conferencias, formación técnica, masterclass, práctica profesional, cursos monográficos e investigación en un marco inigualable. Campus del Jamón Monte Nevado. Tradición, formación, innovación. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva conferencia en el Campus Monte Nevado. Conferencia que lleva como título Los volátiles del jamón, ¿qué información nos dan? Y bueno, para ello contamos con dos grandísimos ponentes, como son Vicente Rodríguez Estevez, profesor titular de Producción Animal de la Universidad de Córdoba, y Lourdes Arce, catedrática de Química Analítica en la Universidad de Córdoba también. Buenas tardes y bienvenidos. Bien, el tema de los volátiles en el jamón curado es un mundo apasionante y un mundo complejo. Existen más de 400 volátiles en el jamón curado y al parecer solamente alguno de ellos interviene finalmente en el aroma del producto. Sin embargo, a partir de las técnicas analíticas adecuadas, estos aromas se pueden identificar y se pueden utilizar para discriminar el producto por calidad, por genética, por origen, por alimentación. Y bueno, pues esto es un poquito una parte de lo que estos investigadores están estudiando. La presentación será iniciada por Vicente y a continuación intervendrá Lourdes y tendrá una duración de unos 50 minutos aproximadamente. Y a continuación pasaremos a un turno de preguntas, de tal manera que por favor os animo a todos a que vayáis poniendo vuestras dudas en el chat para que las podamos resolver al final de la jornada. Indicar que la siguiente conferencia será el día 14 de marzo y cuyo título tendrá Identificando los sabores del jamón, ¿vale? Para ello tendremos a Leticia Mora, investigadora del IATA de Valencia, y ella nos explicará cómo se originan los sabores y cuáles son las moléculas responsables. Es una investigadora top en este campo y, bueno, creo que va a ser algo que va a ser muy interesante también. Voy a pasar a hablar de un poco la trayectoria. Empezaré por Vicente. El doctor Vicente Rodríguez Estevez es profesor titular de Producción Animal, como he dicho, de la Universidad de Córdoba, donde se licenció y doctoró en veterinaria. Entre el 95 y el 2004 trabajó como especialista en porcino y ahí fue asesor para varias empresas españolas. Entre el 2004 y el 2007 trabajó ya en la Universidad de Córdoba, investigando principalmente sobre la dehesa, el pastoreo del cerdo ibérico, la ganadería ecológica y la sostenibilidad. Desde 2008 es profesor en la Facultad de Veterinaria.
Ha sido el coordinador del proyecto Life Adapt para la adaptación al cambio climático de los sistemas ganaderos extensivos en el sur de Europa. Actualmente también coordina otros 3 proyectos europeos, H2020 Meat Quality, Life Scrubnet y H2020 Humus. Además, dirige el equipo de investigación Cátedra de Producción Ecológica Ecovalia, que investiga sobre el bienestar animal, huella de carbono y sostenibilidad. Recientemente, su investigación incluye la evaluación de datos productivos y el análisis del volatiloma para el desarrollo de nuevas herramientas aplicables a la evaluación de la calidad y la autentificación de los productos animales. Y bueno, esto es un poco un resumen porque había muchísimas más cosas y yo creo que con eso os hacéis una idea. Paso a la trayectoria de Lourdes. Ella es catedrática de la Universidad de Córdoba desde 2017 en el Departamento de Química Analítica. Es licenciada en Ciencias Químicas por la UCO. Fue premio extraordinaria de doctorado en 1999 y su etapa postdoc la terminó con un contrato Ramón y Cajal. Desde 2020 es la responsable del grupo de investigación AGR 287, Soluciones Analíticas y Técnicas Diagnósticas para Agroalimentación y Ciencia Animal. Ha sido responsable de una de las líneas de proyecto de compra pública innovadora Innolíbar. Ha liderado proyectos de investigación en los que usa la espectrometría de movilidad iónica para evaluar, por ejemplo, la calidad del jamón ibérico de bellota. Los resultados de su investigación se han publicado en revistas internacionales indexadas, capítulos de libro y en revistas divulgativas. Ha dirigido 11 tesis doctorales y numerosos trabajos de investigación. Su carrera investigadora la ha compaginado con la labor de docente, principalmente en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria y Escuela de Agrónomos y Montes. Pero además ha estado en otras estancias en universidades y otras universidades europeas. Actualmente da clase en la Facultad de Ciencias y en el Máster Interuniversitario de Agroalimentación. Pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Internacional de Espectrometría de Movilidad Iónica y desde julio de 2022, además, es vicerrectora de Innovación y Transferencia de la Universidad de Córdoba. Y bueno, sin más, os cedo la palabra a Vicente. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias a los amigos que habéis venido y sobre todo a la empresa Montenevado, Campus del Jamón Montenevado, por habernos invitado a contar las cosas que estamos haciendo en la Universidad de Córdoba. Nosotros trabajamos de forma multidisciplinar y entonces voy a empezar yo explicando un poco las cosas que pueden explicar la variabilidad que hay en el volatiloma de un jamón y luego Lourdes pasará a hablar más específicamente de técnicas analíticas. Vamos a seguir este guión, pero lo primero va a ser hablar qué es el volatiloma. Pues el volatiloma hablamos de una combinación o una huella única de compuestos químicos volátiles que los podemos encontrar en cualquier materia orgánica en principio. Y estos compuestos volátiles son sustancias que se evaporan a temperatura ambiente o que nosotros podemos provocar su volatilización sometiéndola a unas temperaturas y algunas de ellas pues son perceptibles o percibidas por el sentido del olfato si lo tenemos entrenado y según nuestras capacidades. El sentido del olfato muchas veces es el último que se nos ocurre presentar o decir cuando hablamos de los 5 sentidos. Y, de hecho, cuando nosotros representamos, hay una representación técnica en función de las terminaciones nerviosas de lo que es nuestra especie, que se le ha dado en llamar sensori homúnculos, en el que pues, el sentido del olfato es precisamente de los menos desarrollados. Y no creo que conozcamos a nadie que tenga reconocida una discapacidad o un porcentaje de discapacidad por no tener el sentido del olfato al 100%, ¿no? Igual que la vista, pues cualquier deficiencia o cualquier pérdida de ese sentido da lugar a un reconocimiento médico y un reconocimiento de esta pérdida de capacidades, no es así del olfato. Hasta tal extremo que cuando alguien nos cuenta o nos habla de su capacidad olfativa, llegamos a dudar. Yo recuerdo, y guarda relación con lo que vamos a hablar después, que en una ocasión leí un reportaje de un señor que él decía que era capaz de reconocer si un jamón era de un territorio, un jamón ibérico, era de una denominación de origen o era de otra, e incluso que era capaz de distinguir hasta de qué secadero. Aquello me pareció a mí a fantasía, una total fantasmada, pero las técnicas analíticas permiten distinguirlo, con lo cual una persona que tenga esta capacidad hiperdesarrollada, ¿por qué no iba a poder, no?
Bueno, pues frente al sentido del gusto, que se refiere a 5 sabores, el último lo tenemos al final de la lengua, precisamente el sabor amargo para detectar sustancias tóxicas. Al olfato no le habíamos estado prestando mucha atención, incluso había una carencia del sentido del olfato, la anosmia, que no habíamos oído hablar de ella la mayoría hasta llegar la enfermedad del COVID. Y de hecho hay muchas personas que todavía siguen sin recuperarse de la pérdida del sentido del olfato. Y si miramos nuestra especie en comparación con otras, pues tenemos una serie de genes funcionales. En nuestro caso tenemos 396 genes funcionales. Si lo comparamos con el perro, que tiene 811 genes funcionales, tenemos otros genes truncados, pero si miramos otras especies que podríamos considerar inferiores, como puede ser un ratón o el elefante, vemos que son animales que tienen una capacidad tremenda. Y si comparamos nosotros al perro que lo utilizamos para detectar muchas cosas y como, por ejemplo, detectar drogas, detectar explosivos, pues vemos que tiene lo que es la anatomía del olfato, del sentido del olfato, es completamente distinto y frente a nuestra especie pues tiene 4 veces más de receptores olfativos. Por eso lo hemos estado utilizando nosotros y lo seguimos utilizando en aeropuertos y en muchos sitios para detectar situaciones de riesgo, situaciones de irregularidad, por ejemplo, pues que alguien pues lleve droga o lleve algún tipo de explosivo. Y sin embargo, eso se ha ido sustituyendo en los aeropuertos por una técnica que es de la que luego se va a hablar, que es la espectrometría de movilidad iónica. Aquellos que hayan viajado recientemente y le hayan pasado por el reloj, la hebilla del cinturón o el asa del maletín una toallita como esta de desmaquillar, pues lo llevan a un espectrómetro de movilidad iónica para detectar si se ha estado en contacto con explosivos o no. Y lo que nosotros hemos planteado es una innovación utilizando esta técnica y es un poco de lo que vamos a hablar esta tarde. ¿Y por qué vamos a hablar o nos vamos a centrar en el cerdo ibérico de bellota? Porque aunque el cerdo ibérico sea el 10% del total del porcino español, cuando hablamos de cerdo ibérico o 100% de bellota, pues nos estamos refiriendo nada más que al 1% de nuestro porcino, a pesar de que sea el que se lleve la fama. ¿Y por qué se lleva la fama? Porque es algo único. Mientras que el engorde de cerdos en otoño e invierno con bellota era algo que tenemos representaciones medievales que se ha llevado a cabo en toda Europa, podemos ver imágenes en el Reino Unido, en Inglaterra, en Francia, siempre asociada a calendarios medievales en los que el mes de octubre o el mes de noviembre se representaba con porqueros variando robles para que los cerdos comieran las bellotas. El único sitio en el que esto nos ha quedado vivo hasta el siglo XXI y practicándose de la misma forma es en el área de la Dehesa, en el suroeste de la península ibérica. Y aunque tengamos hoy en día una definición de lo que es un cerdo de bellota de mínimos, que es por Real Decreto, la conocida como norma de calidad, pues también hay quien trabaja siguiendo los sistemas más tradicionales. Y como mínimo, pues todos sabemos que el cerdo tiene que estar 2 meses en la dehesa, solo pastoreando, comiendo hierba y bellota y alguna otra cosa que excepcionalmente coma, y que tiene que engordar pues las 4 arrobas 46 kilos durante este periodo como mínimo. ¿Y cómo valoramos esto? ¿Se viene valorando? Pues la cala, que es una técnica de evaluación olfativa, es la manera en la que las industrias, los maestros jamoneros, los entendidos, pues pinchan un punzón de hueso, pinchan normalmente en 3 zonas del jamón, lo huelen y reciben información de si el jamón está bien curado, tiene algún tipo de defecto, incluso niveles de calidad. Y sobre esto es sobre lo que a nosotros se nos ocurrió una innovación. Aparte, tenemos lo que es la cata de un jamón, donde ya hay un panel de catadores, mínimo normalmente son 5 o 6, que funcionan con un instrumento de medida, han sido entrenados para poder valorar sensorialmente un jamón. Ellos ya no dan su opinión, la refieren a una escala para que han sido entrenados. Todo esto lleva una metodología y frente a esto tenemos también lo que sería un panel de consumidores al que se le dan unas pequeñas pinceladas o ninguna y se les pide opinión en su gusto de si ese jamón está bien o está mal y valoramos ahí aspectos pues como el olor, pero en valoraciones muy básicas. Nosotros sometimos a un grupo de voluntarios, alrededor de 70 fueron, a una cata ciegas en las que todos estaban valorando el mismo jamón. Era un jamón ibérico cruzado de cebo, es decir, lo que llamamos etiqueta blanca, un jamón ibérico de cebo. Y probaron este jamón, probaron también
el mismo jamón al que se le puso una imagen de cerdos en la dehesa y se les dijo que el jamón que estaban probando eran unos cerdos que habían sido criados en la dehesa pastoreando, y se les puso esa imagen que se ha desconfigurado un poco, pero esa misma, y luego también se les dio a probar el mismo jamón, pero diciéndole que procedía de cerdos criados en un sistema intensivo, en corrales, comiendo pienso, con esa imagen. ¿No se les dio más información? Bueno, pues valoraron distintos aspectos sensoriales y lo que valoraban era la cercanía de cada atributo a lo que para ellos era un jamón correcto, un jamón que estuviera a su gusto, ¿no? Justo a su gusto. Bueno, pues, curiosamente, todo depende de la información que reciban. Es decir, que una cuestión que ellos habían probado sensorialmente cambia de no tener información que de una valoración media a tener una información que no se ajusta a la realidad, porque te estoy hablando de que es un cerdo de bellota y sube la valoración tremendamente, y cuando te doy la información de lo que corresponde en realidad, cae la percepción sensorial. Y ahí señalo con la punta de la nariz, concretamente el caso del olor, la intensidad, pues cuando no había información, para ello para el 40% estaba de acuerdo, era correcto. Cuando se le decía que era extensivo, el 57% era correcto, y cuando se le decía que era de cerdo de cebo, caía un 27,7%. Es decir, consumidores que no están formados, según la información, va a variar enormemente. Entonces, ¿por qué traigo esto? Pues porque la percepción sensorial está sometida a subjetividad, salvo que estemos trabajando con profesionales, como sería el caso de un maestro jamonero. ¿Y cómo debe oler un jamón? Pues hay una serie de atributos del olor, de intensidad, de persistencia, de descripción del olor, que normalmente, claro, nosotros no sabemos hablar de productos químicos, los que somos profanos, sino lo que decimos, bueno, pues huele a azúcar quemado, azúcar tostado, eso es un olor positivo, o muy levemente rancio, o huele a bodega, son olores positivos, frente a que tenga un olor a pescado, a sangre, o muy rancio, que serían descripciones del olor negativas. Entonces, un jamón ibérico muestra un aroma más intenso, característico y persistente, en el que se pueden destacar unos toques de frutos secos, notas de curado, incluso a bodega, y a veces, como he dicho, esa rancidez. Pero si nos pusiéramos a mirar, que hay quienes han hecho revisiones bibliográficas, como Narváez y Rivas, de todos los compuestos volátiles que se han encontrado en el jamón ibérico, pues hay descritos 411 compuestos volátiles, es decir, compuestos químicos en el jamón ibérico. Y hay trabajos en los que se ha trabajado con microextracción de fase sólida, en el que el equipo de Esteban y colaboradores, dependiendo del material que han utilizado para esta extracción, pero mayoritariamente encuentran que el 90% de estos volátiles corresponden al grupo de alcoholes, cetonas y aldehídos. Incluso se han comparado jamones de 41 jamones distintos de 6 razas cruces procedentes de distintos países, de los cuales una de las razas cruces era ibérico puro y otro era ibérico cruzado, el 50%, y han encontrado que 20 de estos volátiles permitían distinguir, ya fuera puro o cruzado, el jamón ibérico de otros tipos de jamón curado, y que 16 de estos volátiles eran sensorialmente relevantes o eran perceptibles, es decir, eran notas señaladas o características. Los 3 principales, hexanal, 3-metilbutanol y 2-heptanol. Cada uno corresponde a unas notas de olor. Por ejemplo, el 3-metilbutanol es un olor leñoso, bellota, son olores característicos. ¿Pero qué influye en un jamón, el olor de un jamón? Pues hay una serie de condicionantes. Primero, la materia prima, que ahora lo veremos. Luego está el proceso tecnológico, en el que hay, en primer lugar, un perfilado y un sangrado que se hace en los primeros días. Luego hay una estabilización de la materia prima, que es la fase de salado, possalado, reposo. Y luego todo un desarrollo que se produce en bodega y secadero, que son reacciones químicas y enzimáticas, que al final le dan el toque característico que pudiéramos decir de cada bodega, porque a su vez cada bodega tiene una flora propia y eso está bastante estudiado por los especialistas. Pero en cuanto a la materia prima, aquí hay una enorme variabilidad, porque podemos hablar de animales más jóvenes o más viejos, machos o hembras, siempre van a estar castrados, pero el factor sexo siempre influye, un peso de entrada montanera, un peso de salida montanera, lo que nos va a dar distinto peso de las piezas,
El tratamiento que hayan tenido esos cerdos en las horas previas al sacrificio, pues también nos va a influir en el pH. Luego la alimentación que hayan tenido, el peso que hayan repuesto en esa montanera o en el engorde de los cerdos va a influir en la cantidad de grasa. Y luego está la alimentación que han recibido, que normalmente siempre hemos centrado lo que eran los análisis de los jamones o la valoración de calidad del producto fresco antes de la curación en la composición de la grasa, en lo que siempre hemos ido dirigiendo los análisis. Una muestra de grasa de la canal y valoro qué composición tiene esto para valorar. Bueno, pues si eso lo simplificamos mucho, pues podemos decir que un cerdo de bellota, para engordar 1 kilo, tiene que comer 10,5 kilos de bellota y comer alrededor de 3 kilos de hierba fresca. Esos 10,5 kilos de bellota, lógicamente, las tiene que pelar, que algo pierde de pulpa al pelar. Pero esa sería la cuenta rasa de lo que es un cerdo de bellota. ¿Pero qué ocurre? Que hay unas enormes diferencias individuales entre cerdos. Yo, los trabajos que he realizado, que están publicados en distintos medios, muestran unas enormes diferencias entre cerdos. De cerdos que al día solo han comido 4 cerdos individuales, ahora ya hablo de individuos, no hablo de media, solo 484 bellotas, hasta cerdos que han comido 3.094 bellotas en el día. Cerdos que han engordado en la montanera una media de 1.200 gramos diarios hasta que solo han engordado 800 gramos diarios en montanera. Cerdos que han comido de materia seca de bellota 1,4 kilos al día, ya incluyendo o quitando lo que es la cáscara, descontando la cáscara, a cerdos que han comido 8,63, no es 86 kilos, 8,63. Incluso la distancia recorrida, cerdos que andan menos de 1 kilómetro al día a cerdos que andan más de 7 kilómetros. Pero lo que más influye en la grasa, que es la alimentación, si ponemos en una gráfica los kilos de materia seca de hierba y los kilos de materia seca de bellota, vemos la enorme variabilidad. Si esto lo simplificáramos y nos quedáramos nada más que con los ácidos grasos que aporta la bellota, los que aporta la hierba, vemos una enorme dispersión. A esto le podríamos meter factores todavía que complicarían más, como es el que se les dé algún tipo de ayuda, que hay quien lo hace, lo que se le llama postre, ¿no? Entonces eso metería todavía más variabilidad. Entonces, nosotros, queriendo estudiar toda esta variabilidad, lo que se nos ocurrió es vamos a hacer una innovación en la técnica de la cala. Si se puede detectar droga y explosivos en una persona que se ha lavado las manos, que hace ya horas que no tocó una sustancia prohibida y se detecta, ¿por qué no podríamos nosotros probar a pinchar una aguja desechable de las que se usan en veterinaria en un jamón y con la información que nos da el maestro jamonero y con la trazabilidad de esas piezas poder discriminar entre unas piezas y otras y clasificar? Entonces utilizamos, que Lourdes Arce es experta en esta técnica y ya había trabajado mucho con aceites con ella, la espectrometría de movilidad iónica, porque nos da una información en tiempo real si el equipo está programado, no requiere tratamiento y es de una alta sensibilidad. Basta con pinchar una aguja, no necesitamos más muestras y no hace falta destrozar la pieza. Y aquí cabía la posibilidad de trabajar de dos formas. Una es buscando marcadores, si nosotros nos gusta hacer la comparación de gemelos. Unos gemelos, nosotros los miramos, los dos tienen las mismas orejas, tienen los mismos ojos y son exactamente iguales, pero hay cosas que las distinguen y podríamos mirar la huella dactilar. Si yo me voy a mirar detalles, puedo ver que la huella dactilar, que es algo individual para cada uno, puedo distinguir los gemelos. Aparte de que quien los conozca, lógicamente sabe quién es quién, ¿no? Pero puedo trabajar con toda la huella dactilar o quedarme con unos determinados marcadores. Y ante esto nosotros nos planteamos, bueno, con todas las categorías que hay de raza, dieta, toda la variabilidad que aporta la dieta, las cuestiones de región, denominación de origen, secadero, calidades, ¿podríamos ser capaces de distinguir unos jamones de otros? Y podríamos ser capaces, además, teniendo en cuenta que un jamón no es una pieza, no es una masa muscular homogénea, sino que hay un montón de músculos implicados y que no son unos iguales que otros. Bueno, pues eso es lo que hemos estado trabajando y que ahora, después de esta introducción, va a exponer Lourdes Arce, en la parte ya más analítica. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y es una gran satisfacción venir a este campus de Montenevado
Para nosotros ha sido un descubrimiento. Esta es una empresa innovadora, una empresa para mí única y completamente diferente lo que en el sitio privilegiado en el que estamos hoy esta tarde aquí presentando nuestros resultados. Así que muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Después de que Vicente ha hecho esta introducción a la línea de investigación en la que colaboramos el Departamento de Producción Animal de la Facultad Veterinaria y el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, voy a continuar con nuestro trabajo comentando que nosotros en nuestro grupo de investigación hemos estudiado el potencial de distintas técnicas analíticas para estudiar el volatiloma del jamón ibérico. Este trabajo hoy lo expongo yo, pero es fruto del trabajo de muchísimos investigadores, casi siempre muy jóvenes, con mucha ilusión, que casi siempre han trabajado en el marco de un trabajo fin de grado, un trabajo de fin de máster o en su tesis doctoral. Nosotros sabemos que la cromatografía de gases acoplada al detector de ionización de llamas es una técnica muy conocida en el ámbito agroalimentario y especialmente en el mundo del jamón, porque la habéis utilizado en muchísimas ocasiones para determinar el perfil de ácido graso. También se conoce que la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa es una técnica muy útil para determinar compuestos volátiles en distintas matrices agroalimentarias y, por supuesto, también en el jamón. La espectrometría de movilidad iónica, como ha comentado Vicente, no es una técnica o no era una técnica conocida en el ámbito agroalimentario, pero gracias a los trabajos de investigación que se han hecho en la Universidad de Córdoba, podemos decir que somos pioneros a nivel mundial para demostrar que esta técnica también es muy útil en el ámbito agroalimentario y especialmente en el mundo del jamón ibérico. Y nosotros también hemos propuesto que utilizar la cromatografía de gases, en lugar de estar acoplada a la espectrometría de masa, acoplarla a la espectrometría de movilidad iónica, nos podía dar también resultados interesantes, como os mostraré a continuación. Como una imagen vale más que 1000 palabras, lo primero que quiero enseñar son los equipos que tenemos nosotros en el laboratorio. Vicente os ha enseñado antes imágenes de sensores que podríais tener en este campus de Montenevado, podríais tener en vuestros secaderos. Son equipos portátiles que os darían una información rápida y fiable y el coste no sería muy alto. Pero en nuestro caso, en un laboratorio de química analítica, pues nos gustan trabajar, a veces nos gusta trabajar con sensores, pero si podemos, pues con estos equipos que se ven aquí de sobremesa, que nos dan más prestaciones, como comentaré a continuación. La cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de movilidad iónica, si podemos diferenciarla por algo, es por su gran selectividad. Es decir, en un cromatógrafo de gases separamos los compuestos volátiles y en el espectrómetro de movilidad iónica hacemos una segunda separación. Entonces, tenemos una doble separación en comparación a cuando no se utiliza la movilidad iónica. Además, otra propiedad analítica a destacar es su gran sensibilidad. Es una técnica que detecta compuestos a muy, muy baja concentración. Es decir, igual que un perro nos detecta una determinada presencia de droga, explosivos, o como habéis visto en prensa también ahora últimamente, ha habido perros que ya se ha demostrado que detectan o que parece que ayudan a detectar ciertas enfermedades. Y, sin embargo, pues un humano, nuestro umbral, ¿no?, de percepción, hasta el momento que la mayoría de nosotros no seríamos capaces, la movilidad iónica es una técnica tan sensible como puede llegar a ser, por ejemplo, el olfato de un perro. Además, obtenemos datos tridimensionales, es decir, como tenemos la separación cromatográfica, tenemos el tiempo de retención. Como tenemos la separación en movilidad iónica, tenemos el tiempo de deriva. Y como tenemos una placa de Faraday, que es el detector que está dentro del equipo de movilidad iónica, pues tenemos intensidad de la señal. Esa riqueza de señales es lo que nos da, esas tres señales es lo que nos permite tener ese mapa tridimensional que muestro aquí en la imagen. Y podemos tener espectros tridimensionales y podemos tener también espectros bidimensionales. Toda esta riqueza de datos, que son 3 millones de datos, o sea, por cada muestra que nosotros analizamos, por cada gramo, que eso lo comentaré ahora a continuación, pero solamente necesitamos 1 gramo de jamón o simplemente menos de 1 gramo de grasa de la que extraemos con una aguja, somos capaces de analizar 3 millones de datos. Esos 3 millones de datos podemos analizarlo igual, tratarlo igual que nos tratan a nosotros cuando nos identifican
por una huella dactilar. A mí no me, aparte que me podáis identificar por el color de mi pelo, por el tamaño de mi nariz, por la boca, esos serían los marcadores de mi cara, no se me identificaría de una forma inequívoca y, sin embargo, sí se me identifica por mi huella dactilar. Y ahora sabéis que en el aeropuerto hay un reconocimiento facial que nos hacen una fotografía y también pasamos o no pasamos. Entonces, imitando ese tratamiento de lo que le llamamos nosotros huella espectral, es lo que hemos, gracias a ese abordaje, hemos podido obtener todos los resultados que a continuación os mostraré. Pero también, como químicos que somos, nos gusta saber qué compuestos químicos estamos analizando y también lo podemos hacer, aunque quiero también decir en este momento de mi presentación que si uno está muy interesado en determinar con mucho detalle cuáles son los compuestos químicos, los compuestos volátiles presentes en la muestra de jamón en este caso, pues hay técnicas, hay detectores mucho más potentes, como serían los espectrómetros de masas, para darte esa información concreta y con muchísima más seguridad y fiabilidad, que sería la espectrometría de movilidad iónica, aunque, como os voy a comentar ahora, también somos capaces de una forma tentativa de identificar algunos compuestos. Entonces, como he comentado, nosotros podemos determinar compuestos químicos. En la imagen que aparece el mapa topográfico, ese rectángulo negro con manchas, sería el mapa topográfico, y esas manchas, esos circulitos rojos que nosotros lo hemos marcado con un cuadrito amarillo, eso representa a un compuesto químico que podemos decir que nos enseñe su espectro, o le podríamos llamar su cromatograma, y podemos identificar, como veis hay algunos, pues está ahí el etanol, el ácido acético, la butanona, hexanal, etcétera, etcétera. Podríamos identificar también esos compuestos químicos si es que nos interesa. Un cromatógrafo de gases en la Universidad de Córdoba lo tenemos, gracias al proyecto Innolivar, acoplado a la espectrometría de masa y a la espectrometría de movilidad iónica. Podemos tener simultáneamente los dos registros. Entonces, nosotros, con los equipos que tenemos en la Universidad de Córdoba, podemos hacer análisis dirigido para diferenciar el régimen de alimentación suministrado al cerdo ibérico usando marcadores, como por ejemplo el etanol, el 2-propanol, el 3-metilbutanol. Estos han sido identificados con el cromatógrafo de gases acoplado a la espectrometría de movilidad iónica, o por ejemplo el 3-metilbutanal y el heptano, que en este caso han sido identificados con el espectrómetro de masas. Fijaros que os he puesto este ejemplo para que veáis que en ningún momento vamos a terminar concluyendo si es mejor uno que el otro. Son complementarios, porque fijaros que los compuestos que hemos identificado no coinciden. Entonces, porque cada uno, dependiendo de las características químico-físicas que tenga la molécula, se podrán ver con un detector u otro. Están todas ellas, estas 5 moléculas que os he presentado aquí, están en el jamón ibérico, pero por suerte 3 se detectan con un detector y otras 2 que no las veríamos, que serían, vamos a decir, ciegas para el IMS, se detectan con el MASA. Por lo tanto, mientras más información necesitemos, pues realmente vamos a necesitar los 2 detectores, pero a veces no será necesario tener los 2 detectores. Estos resultados que presento aquí los presento como resultados preliminares o son simplemente resultados que son definitivos, pero solamente para un número de muestras pequeño. No recuerdo si son de 20 o 30 muestras analizadas, por lo tanto, aquí en una empresa como la que estamos o en el sector industrial no puedo yo afirmar que esto sea un resultado concluyente en el que yo pueda afirmar que con estos compuestos químicos, con estos 5 compuestos químicos, nosotros podamos resolver qué alimentación se le haya dado al cerdo ibérico. Hasta ahora nosotros eso no lo hemos conseguido. Con estas muestras sí funcionó, pero en algunos casos, cuando hemos intentado replicar estas conclusiones con un número mayor de muestras, pues eso al final no funcionó. Sin embargo, sí tenemos la satisfacción de decir que utilizando un análisis no dirigido, sí hemos sido capaces de comprobar qué alimentación se le daba al cerdo. Y de nuevo vuelvo al aeropuerto. En ningún momento yo soy Lourdes Arce porque tenga 2 ojos, una nariz, una boca, el pelo. No, eso obviamente lo tienen todas las personas, incluso un lunar o un color, un tamaño de la nariz, por ejemplo, pues sí, me pueden ya ir identificando más a mí o no, pero sería difícil, incluso puede haber personas con unos rasgos muy similares y que desde luego no tengamos genéticamente nada que ver uno con otro. Sin embargo, por mi huella dactilar o por el reconocimiento completo de mi cara, sí, de forma inequívoca, hasta que no se demuestre lo contrario, pues hasta donde yo sé no ha habido error, ¿no?, a la hora de identificar una persona con otra. Y
simulando lo que ya se ha demostrado que funciona para identificar a personas, pues nosotros hemos demostrado que funciona muy bien para diferenciar, entre otras cosas, la alimentación que se le da al cerdo. También hemos identificado la raza, es decir, si es 100% ibérico o cruzado, o también hemos identificado si el jamón tiene cala o no lo tiene, y otros ejemplos como mostraré a continuación. Entonces, una vez que he hecho este breve resumen de lo que puede hacer la cromatografía de gases acoplado a la espectrometría de movilidad iónica, os voy a mostrar de forma muy breve 5 artículos científicos realizados en nuestro grupo de investigación, y voy a destacar simplemente algunos resultados que pensamos que son interesantes, y si alguno tiene interés en conocer algo más, pues puede leer el artículo, puede ponerse en contacto con nosotros para ampliar la información. Un artículo que he destacado es el que utilizamos en loncha de jamón, es decir, necesitamos abrir el jamón, coger solamente 1 gramo, creo que eso es muy importante señalar, que solamente con 1 gramo de muestra, porque tenemos clarísimo que estamos ante un producto con un alto valor económico y que obviamente tampoco podemos o no deberíamos utilizar mucha muestra para hacer un análisis, en este caso solamente 1 gramo, y también importantísimo destacar que no hace falta utilizar ningún reactivo químico, cero, nada. Absolutamente ningún reactivo químico se utiliza aquí para hacer el análisis. Solamente se hace un leve calentamiento de ese vial, se extraen los compuestos volátiles y se analizan. Y el equipo solamente necesita nitrógeno, y en alguna ocasión hay equipos que incluso con aire funcionan. O sea que es una técnica, y como veis aquí en esta imagen, se instala el equipo en cualquier mesa, un equipo que pesa muy poco, es muy fácil de instalar en cualquier sitio. Y, como digo, no necesita ningún tipo de reactivo químico, por lo tanto, no hace falta tener un laboratorio preparado para hacer un análisis con este equipo. Aquí, como veis, es un ejemplo donde se muestra con muchísima claridad cómo hemos sido capaces de diferenciar muy bien los jamones que vienen de cerdos que han comido bellota de los jamones que vienen de cerdos que han comido pienso. Esto lo hicimos con pocas muestras, 24 muestras. Estos son 24 muestras para validar, para calibrar el método. Por supuesto, se utilizaron muchas más. Nos daban buenos resultados, pero lógicamente no podíamos llamar a la puerta de una industria con este número de muestras tan pequeño. Entonces, seguimos apostando por esta tecnología, colaboramos con la empresa de ESA de Campo Alto, en Espiel, en Córdoba, y nos abrieron las puertas de su casa para poder muestrear 120 jamones. Claro, para muestrear 120 jamones ya no le podíamos decir que queríamos que nos abrieran 120 jamones para coger 1 gramo, aunque fuera 1 gramo de muestra, porque ya estábamos abriendo la pieza de jamón. Entonces, tuvimos bueno, pues la oportunidad de pensar que podíamos hacer este trabajo sin tener que abrir el jamón, y simplemente demostramos la viabilidad de un muestreo no destructivo para la pieza o no invasivo, en el que utilizamos agujas desechables que cuando la pinchábamos y la sacábamos, lo que se quedaban era impregnada de la grasa del jamón ibérico, y con eso podíamos determinar tanto la alimentación que había tenido el cerdo ibérico como la pureza racial. Incluso también en estos últimos trabajos podemos ver problemas que haya en la curación en los largos años que se pasa en el secadero usando la tecnología cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de movilidad iónica. Deciros que esto lo hicimos, estos trabajos están publicados en el año 2018 y ya un poquito antes empezamos a trabajar con ellos, y para cuando explico estos trabajos ahora en el año 2024, pues es algo parecido a lo que hemos hecho para detectar el COVID. Nos metíamos un bastoncillo en la nariz, sacábamos, se quedaba la nariz impregnada, ¿no? Perdón, el bastoncillo impregnado, ¿no?, en la mucosa nasal, y a partir de esa muestra se hacía el análisis, y nosotros, obviamente, no, eso no había sido una toma de muestra agresiva para nosotros, aunque ya sabemos que dolía un poco. En este caso, como estáis viendo en esta imagen, pues para nada es dañina para la pieza. Simplemente, como estáis viendo ahí con la mano de una persona, se le pincha y se le saca. O sea, igual que se le pincha, se saca y queda completamente intacta la pieza. Hicimos una optimización, estuvimos estudiando dónde era mejor hacer el muestreo. Voy a ir pasando rápido estos trabajos para no alargar mucho mi intervención. Y aquí tenéis porcentaje de éxito en la validación, a la izquierda tanto para ver la alimentación que se le había dado al cerdo, y a la derecha para ver si el cerdo, o sea, el jamón venía de un cerdo 100% ibérico o venía de un cerdo cruzado. En ambos casos, el porcentaje de éxito en validación
como veis, es muy alto. Y en este caso, todo esto ya se hizo con 120 muestras. Bueno, era un número de muestras ya estadísticamente representativo, pero lógicamente todavía no muy alto para poder llamar a la industria, decir y a demostrarle que esta investigación que se había hecho en la Universidad de Córdoba era transferible al sector. Para ello tuvimos la suerte de poder contar con el apoyo de un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía y pudimos muestrear más de 1000 jamones y pudimos publicar este artículo científico gracias a la colaboración de 7 secaderos, a los cuales aquí públicamente de nuevo agradezco el que nos abrieran las puertas de sus instalaciones y pudiéramos pinchar esos más de 1000 jamones. Esos secaderos pertenecen a 2 denominaciones de origen, como estáis viendo. Y a modo de ejemplo, de forma rápida, algunos resultados. Esta gráfica es una gráfica que la vemos en pantalla, pero realmente hay que verla, hay que imaginarla de forma tridimensional, porque aquí parece que están solapados los grupos, parece que están solapados los jamones que vienen de la denominación de origen de los Pedroches y de Jabugo, pero si la vemos tridimensional no, y si es mejor al final ver los datos numéricos, pues vemos los porcentajes tan altísimos de validación que obtuvimos para clasificar una muestra ciega, es decir, el modelo se entrena con jamones de la denominación de origen de los Pedroches y de la denominación de origen de Jabugo. Se entrena el modelo, ya está preparado. Y ahora se le hace, vamos a decir, como un examen, se le introducen 200 muestras ciegas, aproximadamente 133 más 66, que no se le dice al equipo lo que son, de dónde vienen, y acierta con un 97,7% en el caso de una denominación de origen y 100% en el caso de la otra. Es decir, solamente se equivoca en 3 muestras. Por lo tanto, pensamos que ya con este número de muestras, tanto para calibrar el modelo como las muestras que sometimos a evaluación, a examen, pues ya son resultados que tienen, vamos a decir, una autoridad científica para llamar a la puerta de una empresa. Además, también tuvimos la oportunidad de trabajar con el factor industria. También vimos que, como ha comentado Vicente, pues en los distintos secaderos hay distintas flora microbiana, superficial, y eso hace que, bueno, dentro de la misma denominación de origen Jabugo, fuimos a tomar muestras a 3 secaderos distintos y entrenamos el modelo y después validamos usando un número de muestras que no habíamos utilizado para entrenar. Como ahí están viendo los números que utilizamos el secadero que le denominamos 567, calibramos con un número de muestras y reservamos del secadero 5 10 muestras, del secadero 6 21, del secadero 7 29 y le preguntamos de qué secadero eran y acertaron en todos los casos. Como veis aquí, el 100% de validación. Por lo tanto, son trabajos que lógicamente nos da muchísima satisfacción y nos alegra decir que los investigadores de la Universidad de Córdoba han conseguido transferir, ¿no?, al sector un trabajo que puede ser muy útil para su día a día. Como cuarto trabajo de investigación traemos una línea diferente en la que el objetivo no era comprobar la alimentación que se había dado al cerdo, sino detectar la cala tanto con cromatografía de gases acoplado a masa o acoplado a movilidad iónica. Antes de empezar el trabajo, lógicamente, estudiamos la bibliografía científica, estudiamos lo que habían hecho otros autores y ya encontramos referencias desde los años 90 en la que había autores que ya estaban trabajando o intentando dar una respuesta a una petición del sector y vimos que los compuestos volátiles ya se habían utilizado para intentar, ¿no?, poner a punto una metodología que determinara este efecto. Nosotros encontramos con cromatografía de gases, espectrometría de masa, que podemos identificar de los 21 compuestos que pudimos identificar, 6 le pudimos poner el nombre como ácido fórmico, ácido acético, etanol, etcétera. Pero fíjense en la gráfica que muestro. Aquí en el eje de la Y muestro el área de pico y en el eje de la X muestro el número de muestras. Aquí en la muestra número 1 hasta la número 50. De la 1 a la 25 son jamones con defecto. Entonces, el ácido fórmico tiene un valor superior a un valor que aquí no se ve en la imagen, pero el que fuera, ahí está determinada la gráfica. A partir de ahí, los jamones que superan un determinado valor de ácido fórmico son jamones con defecto. Y los jamones que no tienen defecto tienen siempre un valor por debajo de un umbral que ahí determinamos. Entonces, el ácido fórmico podríamos decir que es un marcador interesante para determinar
jamones con cala, pero tengo que decir que esto se ha hecho solamente con, este trabajo, estos resultados que muestro aquí, se hicieron con 50 jamones. Como he dicho, para un trabajo científico pensamos que es un número representativo, pero para poder venir a este foro con el que estamos ahora y afirmar que el ácido fórmico es un marcador que sirva para identificar jamones, pues lógicamente no es un número estadísticamente representativo. Por eso ahora os enseñaré otros trabajos en los que ya hemos analizado más muestras. Para el ácido acético, pues veis que la mayoría de los jamones que el maestro jamonero nos dijo que tenía defecto, porque eso es importante señalar, nosotros optimizamos los métodos siempre de la mano del maestro jamonero. O sea, el maestro jamonero es el que nos dice estos 50 jamones son los que tienen defecto. Bueno, pues nosotros lo que vimos es que sí, estaba claro que tiene que ser así, pero había unos jamones, no sé exactamente el número, el 7, el 8, el 9, estos jamones que se ven aquí en la gráfica, estos no tenían el valor tan bajo de ácido acético como tenían los demás. ¿Fue una equivocación al identificar la muestra o no? ¿O es que estos jamones efectivamente tienen defecto, pero aquí no se cumple la regla que el ácido acético tiene que estar por encima de un nivel? Igual pasa con jamones sin defecto. Pensamos que tenían que tener jamones sin defecto todos los que estaban por encima de un nivel. Sin embargo, encontramos algunos jamones que nos decían que no tenían defecto y, sin embargo, nosotros le veíamos un nivel más bajo. Es decir, y todo esto podríamos ir analizando todas las gráficas, que para no extenderme las paso rápido, y de forma análoga trabajamos con espectrometría de movilidad iónica. Aquí simplemente un detalle para el que le interesa las técnicas analíticas. Con espectrometría de masa identificamos significa que nosotros en la gráfica vemos 21 compuestos. Perdón, vimos 21 y solamente identificamos 6. Con la técnica de la movilidad iónica vemos 34 señales. Por eso es más sensible, porque en este caso en ninguna de las técnicas hacemos ningún tipo de preconcentración, que podríamos hacerla, pero no, en estos trabajos no la hicimos. Y en movilidad iónica identificamos 13 compuestos. Pero en este caso solamente he mostrado 4, por no alargar la presentación, y ninguno de ellos era tan claro como el ácido fórmico. En resumen, desde nuestra experiencia, nosotros no hemos encontrado un perfil, un patrón de compuestos químicos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, que nos diga, estos son como la receta, ¿no? Estos son los que sirven para identificar un jamón con cala y estos son los que no tienen cala. Sin embargo, cuando hemos trabajado ya con más de 300 jamones, todavía son datos sin publicar, por eso muestro esta gráfica y no voy a dar datos ni voy a dar más información, pero simplemente que sepáis que cuando analizamos 300 jamones, toda esa hipótesis hipótesis no gráfica, resultados que os encontramos después de analizar 50 jamones, cuando analizamos 300 no hay forma de llegar a ninguna conclusión. Y sin embargo, si llegamos a separar en 2 grupos completamente diferentes y visualmente la gráfica se ve muy bien, jamones con cala y jamones sin cala. De nuevo, ¿cómo lo identifican a las personas al pasar por un aeropuerto? Por nuestra huella dactilar o por un reconocimiento facial. No se dedica nadie del control de aduana a comprobar si tenemos lunares, no tenemos, etcétera. Y para terminar, mostrar también que hemos hecho un quinto trabajo en el que hemos analizado el volatiloma de las heces recogidas en campo para diferenciar, en este caso, otra vez, el régimen de alimentación suministrado al cerdo ibérico. Y nada, comentar que obviamente es un muestreo no invasivo para el cerdo y obviamente muestra que no vale nada. Y podemos también diferenciar perfectamente el tipo de alimentación que se le había dado al cerdo y, de nuevo, intentamos utilizar todos los marcadores o si como químicos nos gusta identificar algunos de ellos, pues ahí tenéis la tabla, algunos de los que han sido clave buscar para ver si había comido el cerdo bellota o había comido pienso. También incluso podemos saber si el cerdo ha comido cebo de si se ha alimentado en el régimen de cebo de campo. Ahí también son número de muestras pequeños, pero creo que es significativo e interesante para seguir apostando por esta metodología. Y para resumir, nosotros podemos decir que es posible asegurar la trazabilidad del jamón ibérico que llega al consumidor después de un largo proceso de elaboración, como bien se sabe aquí en este foro. Podemos analizar las heces que se recojan en el campo o en la granja, podemos analizar la grasa que se pueda tomar en el matadero, podemos analizar la grasa del jamón durante todo el tiempo de curación, los largos años que se pasa esta pieza tan valiosa en un secadero y, por supuesto, podemos también analizar la loncha de jamón y podemos
nosotros hemos optimizado métodos para cada una de estas muestras, utilizando en todos los casos cromatografía de gases acoplada a movilidad iónica. Y necesitamos, en nuestro caso, en la mayoría de las ocasiones nos funciona mucho mejor cuando usamos toda la huella espectral o todos los marcadores. Ahí también hemos hecho distintos trabajos donde discutimos utilizar toda la huella o marcadores. Hoy no es el día para explicar esos detalles, pero también podríamos hablar mucho de todos los estudios que hemos hecho en esa línea. Y para terminar, unas breves conclusiones. Existen suficientes artículos científicos, por supuesto, hechos en la Universidad de Córdoba y en otras muchísimas universidades, que avalan el potencial de las técnicas analíticas, principalmente, después de nuestro estudio bibliográfico, la cromatografía de gases acoplada tanto a espectrometría de masa como a movilidad iónica, ayudan a certificar la calidad de un jamón ibérico usando el volatiloma. Se puede analizar tanto heces de cerdo, como he dicho, la grasa fresca de la canal, la grasa del jamón curado, con el muestreo no invasivo, como ya hemos comentado, con la aguja, o el producto final. Y en todos los casos, pues tenemos esos métodos optimizados para cada una de estas muestras. El análisis multivariante es indispensable por ahora para tratar todos los datos. Nosotros a la huella espectral lo que os queremos transmitir es que lo que estamos analizando es todo el volatiloma. Lo que hace el equipo es lo que hace nuestra nariz cuando huele. Huele todo, no huele pensando en un determinado compuesto. Y los métodos analíticos se tienen que calibrar con patrones. Y aquí es donde quiero agradecer también a los maestros jamoneros el gran trabajo que hacen y también una envidia sana a su nariz y a esa cualidad, ese arte que tienen, que está clarísimo que al menos yo pienso que no todo el mundo lo puede hacer. Son personas que tienen, vamos a decir, ese don natural y tienen esa habilidad, obviamente entrenada, también se puede aprender, pero creo yo que realmente no es fácil, pero desde luego lo hace de una forma magnífica porque necesitamos las muestras catadas por el maestro jamonero para calibrar nuestros equipos. Lógicamente, si las muestras están mal catadas, pues lógicamente el equipo hereda ese error o lo detecta. Porque aquí nosotros podemos calibrar el equipo, pero después tenemos un porcentaje que se llama un porcentaje de éxito en la calibración. Y a lo mejor el porcentaje de éxito de la calibración te sale un 80%. Entonces, eso no es un método, eso algo ha pasado, o el método era malo o las muestras de referencia no eran buenas. Entonces, nosotros en todos estos trabajos tenemos muy diferenciado lo que es los porcentajes de éxito en calibración y los porcentajes de éxito en validación, que es, como he comentado, el tema de las muestras ciegas. Y para terminar también podemos afirmar que si identificamos compuestos volátiles se pueden utilizar para realizar un seguimiento del proceso de curación. Hoy no hemos traído ese trabajo porque los tenemos ahora mismo en proceso y en vía de publicación en el próximo año, pero estamos teniendo resultados muy interesantes porque hemos seleccionado una serie de jamones. También quiero agradecer aquí públicamente a la empresa Cobap, que nos ha seleccionado una serie de jamones y lo hemos ido pinchando a lo largo de los meses y hemos encontrado resultados muy interesantes que esperemos poder mostrar en el futuro. Y podemos también, ya lo hemos demostrado, que se pueden diferenciar claramente jamones que se han terminado en distintos secaderos. Y especial agradecimiento quiero hacer al doctor Andrés Martín Gómez, al doctor Pablo Rodríguez Hernández y a la doctora María José Cardador Dueñas por su magnífico trabajo y resultados, que hoy obviamente yo soy su portavoz, pero ellos son los protagonistas. Y nada más, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos, Vicente y Lourdes. Enhorabuena por vuestra presentación. Creo que ha sido clarísima, muy buena y además muy ajustada en el tiempo a lo que habíamos hablado, así que perfecto. Vamos a pasar a las preguntas que pueda haber en el público o en online. Os voy a hacer yo una primero en cuanto a las heces de bellota, ¿no? De cerdo, perdón, de campo, ¿no? Para detectar si ha comido bellota. Si el cerdo ha comido bellota y ha comido postre, por así decirlo, ¿eso también es capaz de detectarlo o simplemente dice si ha comido bellota? No, bueno, el objetivo era demostrar que tomaba postre o no. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos muy buenos amigos entre los productores y, bueno, los que te dicen, bueno, tienen postre. Te puedes fiar, pues nadie va a decir que le doy postre cuando no se lo doy, ¿no? Y el objetivo era ese, diferenciar si se le estaba dando postre o no. Porque en caso, sobre todo, digamos, a las denominaciones de origen les interesa mucho porque si hay sospecha y descalifican una partida,
eso genera mucho conflicto y para poder decir, bueno, vamos a tomar una muestra, vamos a analizar, porque yo tengo mis dudas de que tú, o tengo pruebas por el comportamiento de los cerdos, es muy temprano para que estén ya reposando, yo estoy convencido de que les está dando postre, o el aspecto de las heces. Con esta técnica pues lo podemos demostrar. Muy bien, perfecto. Aquí en el público tenéis alguna, mira, aquí delante en la segunda fila tenemos una pregunta. Muy interesante a los dos. Mi duda es, desde el punto de vista sensorial, está claro que se distingue un jamón de cebo de uno de bellota. Desde el punto de vista analítico nos habéis demostrado que también se distinguen. Lo que no tengo muy claro es si sabemos cuáles son los volátiles responsables de esa diferencia y de dónde proceden, porque lo cierto es que bueno, los principales que has mencionado tú y los que menciona prácticamente toda la bibliografía, el esanal, el metilbutanol, todos estos, si no tengo mal la química, son al final productos derivados de la oxidación de las grasas, algunos con reacciones de Strecker o de Maillard, pero que al final, ¿en qué afecta la bellota? ¿En qué afecta a la hierba? ¿Qué es el compuesto o los compuestos, obviamente, que identifican a un jamón de bellota de uno de cebo y bueno, de dónde proceden? Sí, pues ahí tengo que ahora comentarte como vicerrectora de la Universidad de Córdoba y decirte que te tendría que localizar a los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba que te podrían dar una respuesta que no es nuestro grupo de investigación, que nosotros somos, o al menos intentamos ser expertos en técnica analítica, eso te lo podría contestar más un bioquímico, un químico orgánico, un tecnólogo de alimentos. Entonces, nuestra línea de investigación no ha ido derivada en esa línea para poder responderte a la pregunta, pero estoy segura que hay grupos de investigación que dentro de su interés estará en resolver o ya lo tienen resuelto, pero sin duda es un tema que como no os acerquéis los productores a los grupos de investigación para plantearles esa pregunta, quizá ellos pues, no piensan que eso sea algo interesante y ahí aprovecho también públicamente para decir que justamente hay abierta una convocatoria del Ministerio que se llama Colaboración Público-Privada, en la que esa pregunta, en la cual ahora mismo yo no tengo respuesta, pero quizás haya grupos que sí estarían, o ya tienen la respuesta o estarían interesados, pues serían temas a trabajar durante 3 años, creo yo que es un tiempo lógico en un proyecto de investigación para que pudiéramos dentro de 3 años ver si conseguimos dar una respuesta a esa pregunta o no. Porque ahora mismo es verdad que, como no lo planteáis vosotros, que en lo que tengáis claro que esa pregunta y esa respuesta os puede dar un beneficio para seguir creciendo en vuestro negocio o con vuestro proyecto, a lo mejor no es un tema a lo mejor que a nosotros se nos puede ocurrir. Por eso es la gran oportunidad o la gran ventaja en la que estemos muy unidos tanto los investigadores como las empresas. Por eso os animo a todos los investigadores que estáis aquí o a los empresarios a que os unáis, a que llaméis a las puertas de los centros de investigación, porque estoy segura que todo eso que planteáis puede ser que no se le haya ocurrido a ningún investigador. Yo tengo muchísimos ejemplos y hoy estoy aquí porque Vicente un día me dijo que había un problema, o no sé si llamarle problema, o había un desconocimiento, o había una necesidad, quizá era la situación, ¿no? Donde, oye, se podría diferenciar la alimentación que se le da a un cerdo con una técnica analítica, tal. Y bueno, si un veterinario le hace esa pregunta a un químico, pues un químico se pone a investigar sobre ello. Pero si un veterinario no le traslada esa pregunta a un químico, pues a lo mejor a mí se me hubieran ocurrido otros muchos proyectos completamente diferentes a estos. Así que siento no poder responderte a esa pregunta, pero tomo nota y la traslado a mis colegas. No, nosotros, por responder brevemente, lo que sí estamos intentando ahora es, haciendo el seguimiento a todo el proceso de curación a las mismas piezas, con esta técnica de la aguja, que al no ser destructiva te permite, es intentar detectar en qué momento del proceso aparecen señales de que hay un defecto o de que va a acabar esa pieza con una mala curación. Porque ahí sí hay oportunidad de reaccionar o de recoger información que al cabo de 4 años o de 3 años o 2 ya es muy difícil saber, y las de al lado por qué no, o estas por qué. Entonces, con piezas de las que se tiene mucha información,
toda la información que en una industria hoy en día se recoge, desde pH, etcétera, pesos, toda la información, poder adelantarnos en el proceso, antes de la finalización del proceso de curación, para detectar que está apareciendo un problema y no tener que esperar 4 años para saber que las piezas se nos han ido, ¿no? O piezas puntuales. Pero ya las reacciones, todo lo que se produce, hay otros grupos que sí que han venido trabajando que tienen mucha más tradición en esto que nosotros. Tú, Vicente, has pasado mucho tiempo en el campo contando bocados de los cerdos y viendo lo que comen y lo que no comen durante muchas horas con muchos cerdos. Desde tu punto de vista, no sé si serías capaz de identificarle la bellota. Cuando decimos que un jamón sabe o huele o tiene aroma a bellota, obviamente no creo que nos refiramos a que sabe a la bellota, al fruto. Si tuvieras que identificarlo con alguna de las cosas o parte del aroma del jamón de bellota con alguna de las cosas que come el cerdo cuando está en el campo, ¿se te ocurre algo que pueda asemejarse al aroma de bellota dentro de las hierbas, los porque arbustos? además las bellotas que come un cerdo a lo largo de la montanera, que la analizamos también, cambian. Es decir, las bellotas que está comiendo un cerdo en noviembre no tienen nada que ver en composición química con las de diciembre, ni con las de enero, ni con las de febrero. Entonces, dentro de una misma partida de cerdos, esos que son de más edad y que tienen más ganancia media diaria y que con 2 meses o poquito más han llegado a superar las 4 arrobas, no han recibido la misma alimentación que aquel que requiere 3 meses o 3 meses y pico. Porque la bellota, al estar viva, es una semilla que hay aquí mismo en la encina que hay en pantalla, hay bellotas que están germinando. Pues hace que la composición vaya cambiando. Y ahí, por ejemplo, en el cerdo, ¿por qué elige la bellota? Que lo estudiamos. No, aunque hay diferencias de composición entre las que prefiere y las que rechaza, el principal criterio del cerdo a la hora de elegir una bellota es meramente el tamaño de la bellota. Porque como tiene que pelarla, y hay una relación directa entre el desperdicio de pulpa al escupir la cáscara y el tamaño de la bellota, cuanto más pequeña la bellota, más desperdicio. De tal forma que bellotas muy pequeñas, árboles con bellotas muy pequeñas, va a terminar la montanera y las va a ignorar, porque le va a dar más alimento el estar comiendo hierba que el dedicarse a pelar esas bellotas que al final de la montanera ya están estropeadas. Pero yo no puedo decir que haya algo que diga, está claro que esto es lo que se nota en el jamón. No. Aparte que yo de olfato ando regular. Tenemos algunas preguntas aquí online. No obstante, antes voy a hacer un pequeño inciso. Cuando ha hablado Lourdes del tema de las ideas de la industria y demás, en Montenevado, en nuestra web del campus, hemos hecho un banco de retos del jamón curado, ¿no? Para que pues otras industrias, investigadores y demás vayan poniendo todos los retos que se les ocurran, ¿no? Y ya llevamos unos cuantos. Se llama Banco de Retos Jacín Arnau porque Sintu nos ha ayudado a desarrollarlo y, bueno, pues estamos trabajando en ello para que un poco lo sepáis también, ¿no? Seguiremos. Sí. Yo lo trasladaré a todos los investigadores de la Universidad de Córdoba. Intentaremos ir registrando pues todo este tipo de retos que van surgiendo, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Mercedes Izquierdo que pregunta si se pueden diferenciar volátiles de jamones de bellota y de alto leico. Entiendo que lo que pregunta es si se puede. Sí. Esos fueron de nuestros primeros trabajos y tengo además buenos recuerdos, ¿no? De esos trabajos, vamos a decir, de cerdo alimentado en montanera a cerdo alimentados con pienso enriquecido en alto leico, sí. Y además que digo un sí rotundo porque le doy la palabra a Vicente y porque él sabe mucho más de las muestras. Bueno, eso fue también una empresa amiga que nos facilitó muestras de cerdos que estaban etiquetados como de bellota, que habían pasado todos los controles que en ese momento había y los cerdos no habían salido de una nave nunca, ¿no? Y con los ácidos grasos, vamos a decir, básicos, eran rotundamente de bellota. No habría quien lo hubiera podido. Y aparte eran muy buenos, o sea, muy buen producto, pero cuando empieza a profundizar en los análisis, son completamente distintos. Pero claro, si te quedas en lo básico, oleico, palmítico, esteárico, eran de bellota. Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos otra herramienta para diferenciar eso. Aquí tenemos otra pregunta en el público. A ver, una pregunta de un
de un no técnico toda la vida haciendo jamones o esto de bellota y tal, y tenemos que en la zona de Jabugo los jamones salían con 2 años, incluso por algo de menos salían con 3. Y en la zona de Guijuelo y en la nuestra esto con 3 y ahora con 4, ¿no? Entonces, si los cerdos han comido en el mismo sitio, la misma bellota y todo esto, ¿a qué es debido que en la curación haya esa diferencia de tiempo en el jamón? Es debido a la sal, a la forma de secado, que ha sido porque allí hasta hace poco no tenía tampoco secaderos artificiales, era natural, y esto, y ha habido siempre una diferencia muy grande en cuanto a la curación. ¿Me podéis explicar? Que yo no soy técnico de esto, pero pues ha pasado siempre. Le doy la palabra al Vicente y ahora le comento unos resultados. Usted es jamonero industrial y yo no lo soy, y usted mismo ha dicho la respuesta, ¿no? Lógicamente hay diferencias ambientales muy importantes entre esos territorios, y hoy en día pues nosotros podemos hacer una programación de temperatura, de humedad, pero cuando estamos en bodegas naturales, pues esa diferencia que tenemos entre el sur y el norte pues, se nota, y también pues depende de años, ¿no? Años más cálidos, años más secos. Y yo buscaría ahí la explicación. Evidentemente hay muchos más factores que influyen, ¿no? Como he estado indicando yo, desde el tamaño de las piezas a la alimentación, etcétera, pero yo lo buscaría en cuestiones de temperatura y humedad de la bodega o del territorio en el que se encuentra la bodega. Es la explicación que no soy... Añadir un dato, hace unos años un industrial de la provincia de Huelva firmamos un contrato de confidencialidad, por lo tanto no ni los datos están publicados ni puedo dar muchos más datos, pero era de la provincia de Huelva. Cogieron unos cuantos cerdos y los sacrificaron, y los dos jamones, las 2 paletas de cada cerdo, la mitad fueron a un secadero, la mitad fueron a otro secadero, que tenían distintas zonas geográficas, pero todo en la provincia de Huelva. Y nosotros fuimos analizando los volátiles, y desde el punto de vista sensorial también se cataron cuando los jamones llegaron a término, y también fuimos viendo algunas diferencias, a pesar de que los jamones venían del mismo cerdo. Sí, y lo que pasa es que son datos que no puedo dar más. Muy bien, hay más preguntas. Sí. Buenas tardes y enhorabuena por la presentación y por el trabajo. Me parece muy interesante y necesario, ¿no? Mi pregunta es si había encontrado volátiles diferentes, volátiles en los sistemas de montanera o de dehesa tan homogéneos, tan heterogéneos que hay, ¿no? O sea, con diferentes tipos de quercus, con diferentes tipos de especies herbáceas, si se notan diferencias entre una montanera y otra, ¿no? Sí, porque cuando hemos determinado, o sea, hemos comparado los jamones de los 7 secaderos que venían de 2 denominaciones de origen diferentes, sí se separan claramente de donde, aunque ahí ya no estoy ya segura, sí, porque son por secadero, pero claro, no, pero también sé yo por territorio, porque no sé de dónde venían alimentados. Los de la denominación de origen de los Pedroches básicamente era bellota de encina. Es un territorio en el que hay solamente hay una parte en la zona de Cardeña con roble, pero es testimonial prácticamente. Hay poco alcornoque en ese territorio, muy poco, con los que nosotros estuvimos trabajando, y mientras que en la Sierra de Huelva hay mucho alcornoque, también en algunos puntos pillan los cerdos castañas, pero el hecho de esa presencia importante de alcornoque hace que ya cambie. Y el cerdo, desde luego, tiene una preferencia primero por la bellota de encina. Bueno, la de alcornoque hay una bellota temprana antes que esté madura de encina, porque tiene 3 cosechas en el año, y entonces eso hace que cambie. La dieta es distinta. Ya no nos hemos puesto nosotros a analizar dentro del mismo territorio partidas de cerdos que hayan tenido el mismo sistema de aprimalamiento y que hayan ido a fincas con distinto tipo de bellota. Eso no lo hemos analizado. Sería interesante si a alguien le interesara, ¿no? Pero evidentemente hay un factor territorial importante que diferencia la alimentación. Muy bien, tenemos otra pregunta en el público. Adelante, por favor.
Buenas tardes y felicidades también por la presentación a los dos. Era una pregunta, yo habitualmente veo a menudo fincas con cerdos y trato con ganaderos. Y me ha sorprendido la afirmación categórica de que los cerdos seleccionan la bellota solo por el tamaño. Siempre se comenta, los ganaderos, siempre el saber popular viene a decir que distinguen por el olor y todo eso. Me ha sorprendido que dijeras tan categóricamente que solamente es así. ¿Lo puedes confirmar? Sí, te lo confirmo y te puedo hacer llegar un trabajo al respecto. Nosotros, un cerdo al día viene a visitar unos 100 árboles. Y en esos 100 árboles, la regla esta del 80-20, prácticamente el 80% de la bellota se la comen en el 20% de los árboles que ha visitado. Entonces, lo que hacíamos nosotros era, en aquel árbol en el que al menos se había comido 2 bellotas y hasta un máximo de 10, cogíamos una muestra de esas bellotas, las pesábamos, las medíamos, las analizábamos, composición química completa. Y luego cogíamos también, para que hubiera una diferencia, de aquellos árboles en los que hubiera comido más de 20 bellotas el mismo cerdo. Hay árboles que el cerdo llega a comerse hasta 200 y 200 y pico bellotas, porque pastorean de una forma colaborativa, que también la estudiamos, ellos normalmente van en grupos de 5, no están muy cohesionados, que a veces en vez de 5 son 6 o son 4, pero ellos van y se van dando cuenta que cuando en un árbol ya queda poca bellota para compartir a los 5, como son omnívoros muy oportunistas y buscar bellota, aunque a ellos les interese la bellota de ese árbol, les lleva más tiempo que mudarse de árbol, se quedan con dónde va el grupo y eso van alternando ellos ese comportamiento. Entonces, cuando ven que su grupo se ha parado en otro árbol y llevan ya un rato como para haber comido un número de bellotas que al que está aquí, que se está quedando sin bellota, le confirma que aquel árbol tiene bellotas interesantes, es cuando se traslada y se va con ellos. Entonces, al comparar esas bellotas al principio de la montanera, al final de la montanera, las que de árboles que rechazan y de árboles que le apetecen, y probar también la bellota y no probarla una persona, sino varias en una escala de dulzor, es decir, hacerle un análisis organoléctrico a la bellota, pues pudimos comprobar que el dulzor no era lo que al cerdo, que siempre lo que marcaba la diferencia era el tamaño de la bellota. Y las primeras bellotas, digamos, las bellotas que le apetecen más al principio de la montanera son las más grandes. Las que rechazan al principio de la montanera son más grandes que las que le apetecen al final de la montanera, porque el cerdo simplemente con verlas ya evalúa el tamaño. Y si la bellota es pequeña, ni se para a probarla, pasa de largo. Y es una cosa curiosa porque uno puede decir, bueno, ¿cómo el animal puede afinar tanto de ni siquiera molestarse en probar esa bellota porque la ve pequeña? La tradición que dice, y está escrito en muchos sitios, vamos, y lo dice cualquier persona con la que se hable, y a la tradición no hay que descartarla, hay que prestarle atención, ¿no? Otra cosa es comprobar la hipótesis. Es que el cerdo elige la bellota por tamaño y por dulzor. Y ahí se mezcla lo que es nuestra tradición como consumidores de bellotas, porque yo he conocido muchas personas que se han alimentado con pan hecho de bellotas, personas muy mayores que mezclaban la harina de cereal con harina de bellota para la alimentación de ellos. Y a lo largo de nuestro país, de hecho, si tuviéramos que elegir un árbol cultural o un árbol nacional, que hasta ahora nadie lo ha elegido y por eso tenemos tantas encinas, porque si no alguno le habría dado por arrancarla para demostrar la diferencia, sería la encina. Y hemos tenido a lo largo de siglos una selección a favor de aquellas bellotas más gordas y más dulces porque eran las que nos comíamos nosotros. Y entonces cuando un porquero iba con los cerdos, si había una marra, había una zona que no había árboles, enterraba esas bellotas porque eran las que iban a comer sus descendientes. Pero no porque los cerdos fueran las que, sino porque nosotros preferimos una bellota gorda y dulce como una castaña grande. Pero los cerdos es el tamaño. La verdad que yo estuve en la montanera la semana pasada, por ejemplo, y no sé cómo hacéis para contar cada bellota que se come. No. Bueno. Debéis de ser más expertos porque yo no veo tan fácil. Sí, bueno, cuando tú has aprimado a los cerdos en una superficie, y los has acostumbrado a comer en una superficie de hormigón, moviéndote entre ellos no extrañan que esté cerca. Y tú, el cerdo, va buscando las bellotas, coge una bellota, las coge de una en una, oyes en el silencio de la dehesa que parte la bellota, ¡clac!
y ves que el cerdo está moviendo la boca y empieza a escupir trozos de cáscara. Y hasta que no ha escupido toda esa cáscara, no coge otra bellota. Entonces tienes varias oportunidades para poder saber que efectivamente ha comido una bellota. La hierba ya es, comiendo hierba es... que ahí tienes que entrenarte muy bien porque si no, no te da tiempo. Vas con un marcador, para contar, pero la bellota es más complicado. Tiene mérito, tiene mérito. Sí. Tenemos aquí una pregunta en primera fila. Muchas gracias por vuestra presentación. Ha habido una cosa que no me ha quedado clara en cuanto al método. Partiendo de la base de que el jamón es heterogéneo, habéis indicado que la muestra de 1 gramo la tomáis en un punto concreto. No, la loncha, 1 gramo es de la loncha, no un punto No, me concreto. refería cuando se Cuando veía la pinchamos. imagen de pinchar. Sí, bueno, en ese caso no 1 gramo, en ese caso es la grasa que se queda Que se impregnada queda en la adherida. aguja, que, vamos, si te apetece saberlo, es 0,7 gramos. Bien. Habéis elegido ese punto y lo que quería saber es los resultados del análisis son iguales, son muy diferentes de hacerlo en un punto, hacerlo en otro, dado que el producto en su totalidad es heterogéneo. Optimizamos el método y donde más diferencias vimos entre los jamones que venían de cerdo alimentados con cebo o con bellota fue en el que elegimos para al final seguir. Porque, el porcentaje de sí que éxito existe, porque sí que existe mucha diferencia de tomar la muestra. No, realmente otro. salía en casi todos bien, pero en donde elegimos era donde más porcentaje de éxito teníamos en validación. Ahí fue eso, Vicente, el que insistió, ¿no? Empezamos probando donde el maestro jamonero cala. Y al final probamos también, porque en el momento que en la industria amiga vieron que eso no le afectaba al jamón, el pinchar una aguja, que no era como la cala, que la cala prácticamente es más fina que un bolígrafo, pero es más invasiva. Pues probar, y entonces se probó en 3 puntos en el primer trabajo que se hizo. Y al final se vio que donde más repetibilidad y donde más, porque probábamos en un mismo jamón pinchar varias veces en la misma zona. Y donde vimos que había más repetibilidad y se marcaban más diferencias entre unos grupos y otros era en la punta, es decir, el jamón colgado en el extremo más lejano a la pezuña. Muy bien, tenemos una pregunta del público también, de Pedro Rodríguez Marín, que dice si tenéis alguna experiencia en la aplicación de estas técnicas en jamones de cerdo de capa blanca y, en caso afirmativo, si difiere mucho el volatiloma. No, creo que no No hemos analizado ninguna que yo recuerde ahora, como ya son tantos años, no, al final, pero simplemente es porque, bueno, al estar nosotros en la provincia de Córdoba, en un territorio donde el cerdo ibérico, la industria del cerdo ibérico es la que más cercana tenemos, pero no es por ningún otro motivo, por lo tanto también muy abierto e interesado, ¿no?, en colaborar y en poner el conocimiento de la Universidad de Córdoba al servicio del sector del cerdo blanco, porque también pensamos que podemos... Sí, porque lo que es la valoración de la curación o de los matices que en la industria, por los que ellos piensen que este jamón, vamos a ver, un cerdo ibérico de bellota, el maestro jamonero dice, este es excelente. De hecho, cuando se eligen jamones para un concurso, es el maestro jamonero el que decide a su criterio cuáles son. Entonces, dentro de esa escala que podría hacer el maestro jamonero, se podría hacer igual para un cerdo blanco, del cruce industrial que sea, igual para detectar defectos de curación o que el momento de curación es el óptimo. Este año, por ejemplo, en la feria del jamón de los Pedroches, había un comentario generalizado y era que los jamones que habían ido a concurso les faltaba todavía un poquito de curación. Entonces, claro, tú no puedes llevar a un concurso un jamón que ha abierto, pero el poder relacionar, decir, bueno, vamos a abrir este jamón, mira, le faltaba el ver qué señales te indican que ese jamón le está faltando 2, 3 o 4 meses, eso es aplicable a cualquiera de las razas, de los cruces, o digamos, optimizar el método. Perfecto. Tenemos otra pregunta en el público. Creo que la conclusión del tema de las calas
es que de los volátiles que habéis usado, el fórmico posiblemente era el más coherente, ¿no? El que más información daba. ¿Alguna idea de la ruta metabólica, de dónde procede, microbiano? De nuevo tomo nota para tu pregunta y la traslado, porque ahora yo tengo otras obligaciones, la traslado porque, lógicamente, estos proyectos en los que trabajamos, obviamente, los plazos de la ciencia son lentos y además también nunca se terminan. Por lo tanto, esto es como ir tirando del hilo, ¿no? De hoy nos llevamos varias tareas apuntadas y, por supuesto, tus dos intervenciones son muy bienvenidas y cualquiera que nos quiera apuntar nuevos retos, ahí tenemos siempre una cantera de estudiantes muy siempre contentos, ¿no? De tener proyectos de tesis doctorales y ahí sin duda necesitaré a otros colegas que no sean químico-analíticos porque me tendrán que ayudar con otro conocimiento que ahí nosotros estamos más limitados. Contad con nosotros para... Sí, pues muchísimas gracias y de nuevo vuelvo a recordar la convocatoria que está abierta ahora, que acaba el 22 de febrero creo, porque creo que es muy interesante para todas esas ideas que tengáis. Simplemente permitidme que os haga un resumen de la convocatoria. Tiene un presupuesto de un mínimo de 400.000 euros el proyecto y un máximo, son 14, 15 millones, o sea, de mínimo a máximo hay mucho. El Gobierno le da a los centros de investigación habla de memoria, un 50%, creo que era un 51% de subvención y a las empresas os da un préstamo. Creo que un 51 para la empresa de préstamo y un 49 para los centros de investigación. Pero en resumen, vamos a imaginar así rápido, un proyecto de 400.000 euros. Nosotros, gracias a la ayuda del Gobierno, tendríamos 200.000 euros para trabajar durante 3 años. Y vosotros tendríais un préstamo por una cantidad más o menos similar para poder a lo mejor seleccionar esos jamones que quisiéramos que analizáramos, hacer obviamente vosotros también aquí un trabajo de investigación, en fin, que podríamos trabajar de una forma muy, muy colaborativa y el riesgo para la empresa es mínimo porque realmente lo está asumiendo en los fondos públicos, porque porque muchas veces, claro, yo entiendo que la empresa a veces es difícil confiar en un grupo de investigación y arriesgar parte de un presupuesto que obviamente es importante esta cantidad que te hablo y obviamente con 200.000 euros se puede hacer lo que se puede hacer en un proyecto de investigación en 3 años. Si queremos ser más ambiciosos necesitamos más recursos. Esta línea de proyectos es muy interesante porque tenemos que trabajar a lo que digáis vosotros, porque realmente el proyecto lo pide la empresa, no lo pide la universidad. Y creo que la empresa podría imputar el contrato de un doctor, retraerlo del préstamo. Es decir, el dinero que haya empleado en contratar un doctor para trabajar en el proyecto... Esa es subvención. Lo cobra como subvención, no como préstamo. En fin, ahí ya sale del foro, pero cualquier idea que tengáis, abiertos completamente a yo ser la intermediaria con todos los investigadores de la Universidad de Córdoba para buscaros el grupo de investigación que os pueda resolver, que a lo mejor no somos ni mucho menos el grupo de investigación de Vicente o el mío, pues seguro que alguna de las preguntas ya me habéis comentado, ya tenemos que deciros que nosotros no somos los grupos indicados para contestarlas, pero sí puedo yo ahora mismo intentar buscar quién os podría dar esa ayuda o solución. Muy bien, vamos a dar tiempo a hacer un par de preguntas más ya para ir cerrando. Tenemos una también en el público. Buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, me subo a los agradecimientos de todos los compañeros que están aquí hoy siguiendo la conferencia. Ha sido tremendamente interesante. Yo tenía una pregunta en relación al tema racial y al tema de sistema de alimentación. ¿Sería posible con esta técnica que habéis explicado hoy aquí hacer esa misma detección en carne fresca? Sí, se podría hacer. En trozos de carne, no estoy hablando en matadero, en canal, que ahí sí, evidentemente, pero hay un mercado muy interesante de jamones en sangre, paletas en sangre y también, por supuesto, el resto de los cortes de carne. Y ahí sí se podría certificar el porcentaje racial y el sistema de alimentación. Sí. En este caso, nosotros ha sido 100% ibérico o cruzado, ¿no? Pero se podría... ¿Y si ha sido bellota o ha sido alimentado? Pero que se podría hacer... Con cereales. De hecho, nosotros ahora mismo estamos recopilando dentro de un proyecto europeo muestras de carne fresca para poder ver si podemos con esta técnica distinguir en carne fresca, que hasta ahora no lo hemos hecho porque no se nos había presentado la ocasión. De hecho, tú recordarás que estuvimos hablando incluso para el olor sexual. Correcto. En cerdo blanco, sí. digamos en la cadena de sacrificio. Correcto. Bueno, muy interesante.
Muchísimas gracias. Algunas veces intentamos, ¿no? Sí. Lo de la androstenona. Correcto, sí, lo estuvimos trabajando. El escatol, Sí, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias. En la línea de tu pregunta, preguntaba también Pedro García Casado online si podría utilizarse para carne fresca de porcino vacuno por la diferente infiltración de grasa, decía él, y que si incluso se podría aplicar al vino. Al vino sí. Nosotros uno de los primeros trabajos que pusimos a punto en nuestro grupo de investigación fue diferenciar los distintos vinos blancos de distintas denominaciones de origen, Montilla Moriles, Jerez, algo de Valdepeña, no recuerdo bien, pero diferenciamos claramente vinos blancos de distintas denominaciones de origen. Poner aquí sobre la mesa 5 catavinos, todos lógicamente de punto de vista visual vino blanco, a probarlo o una y otra persona que sin mucha experiencia no saber diferenciar, y la metodología que nosotros pusimos a punto nos diferenciaba claramente de dónde venía cada vino blanco. El vino blanco es una matriz menos agradecida para esta técnica que el jamón, porque tiene un alto contenido en etanol y en agua. Y justamente el etanol, como es mayoritario, eso nos da muchos problemas a la hora de trabajar, aunque pudimos solventarlo y esos resultados también están publicados interesantes. Ese trabajo, esa línea de investigación que trabajamos con vino, lo dejamos ahí, no simplemente porque no me guste, porque además yo soy de Montilla, nacida en Montilla, y obviamente me encanta también poder ayudar a todo ese sector. Pero bueno, como era una matriz que nos dio, vamos a decir, la lata un poco más, entonces rápidamente lo que hice es buscar justamente, estamos aquí, porque como el vino me dio más problemas que alegría en el sentido de que tenía mucho etanol y mucha agua, pues giramos a decir, ¿qué hago? Aceite de oliva. Y después de aceite de oliva vino el jamón ibérico. Y realmente estamos ahí porque son matrices que no tienen agua y que no tienen un compuesto químico mayoritario, como es en el caso el vino con el etanol. Pero sí, pudimos, y de hecho colaboramos con un grupo de investigación en química agrícola en la Universidad de Córdoba para intentar seguir trabajando con vino. Muy bien, pues hacemos la última pregunta, que creo que tenía aquí en la primera fila una última. Sí, aunque yo creo que casi en estas últimas preguntas se ha respondido con relación al sexo, poder detectar el sexo por las volátiles. En el caso de ganado castrado, también. No, a ver, nosotros no hemos detectado el sexo, no nos hemos preocupado todavía de diferenciarlo, porque a nivel de mercado, en un jamón de ibérico, el sexo nadie le preocupa. Lo que sí teníamos la inquietud era de poder determinar, porque los productores son muy reacios a que no haya una castración física o quirúrgica, ¿no? Entonces queríamos demostrar que, y los mataderos tampoco eran muy favorables a que no se empleara la castración. Entonces, hicimos un intento, lo que pasa es que se nos estropearon las muestras, hay que decirlo, y entonces no pudimos terminar. Pero hicimos un intento sin financiación de ningún tipo para ver si muestras de carne fresca y simplemente de grasa, impregnar en grasa, podíamos determinar si era un animal entero, castrado, macho, hembra, pero estábamos hablando de cerdo blanco. Y con inmunocastración también, ¿no? Sí, bueno, física, quirúrgica. sí, pero al final la idea era tener la seguridad de animales que iban enteros para luego poder demostrar que la inmunocastración era una solución, y no lo pudimos hacer. Por eso, porque se nos estropearon las muestras en refrigeración y no teníamos presupuesto, entonces no lo repetimos. Pero dentro de esta cuestión de qué se puede diferenciar o no se puede diferenciar, una de las últimas cosas que hemos podido hacer es, con estiércol, hemos podido diferenciar vacas con tuberculosis de vacas sin tuberculosis, simplemente por los volátiles del estiércol. Y estamos hablando de una matriz compleja, que no es homogénea el estiércol para nada, que depende mucho de la dieta que han estado tomando las vacas y que además tiene muchísima humedad. Y sin embargo, ese trabajo se publicó recientemente y corresponde a una tesis que hemos defendido en diciembre. Entonces, la técnica tiene mucho potencial, lo que es cuestión pues de ver qué problema queremos resolver, y pues lógicamente nadie va a diagnosticar tuberculosis por esa técnica porque hay otras oficiales, ¿no? Pero para hacer tanteos.
Muy bien, pues hay alguna pregunta más que me ha llegado a última hora aquí ya, pero yo creo que ya hemos terminado, agotado el tiempo. Creo que ha sido un éxito, las preguntas han sido muy interesantes y nada, muchísimas gracias por vuestra presencia hoy. Muchas gracias.